A continuación te revelamos una magia mental que te asegura el éxito y que te garantiza, con toda certeza, un incremento en tus logros, ya sea que tu profesión se relacione con las artes o los negocios, con la ciencia o con las ventas, con los deportes, la guerra o la política. Aprenderás la manera secreta en la que tu mente está ligada a la fuente de todo poder. Aprenderás cómo eres capaz de transformarte en cualquier cosa y de hacer cualquier cosa que puedas visualizar. La conciencia de cada ser humano está cambiando de manera constante. Está atrapada en la superposición de los umbrales del pasado y el futuro. Reacciona en lugar de actuar. Es incompleta y parcial. De manera continua, se busca a sí misma, porque puesto que el mero estado del ser no arroja luz sobre ese estado, la conciencia aprende acerca de sí misma mediante las reacciones ante estímulos externos. Si un ser humano llega a creer que no es exitoso, es porque tiene la impresión de que no ha sido exitoso, y esta conclusión, una vez adoptada, la moldea de manera inevitable de acuerdo con sus creencias. Esto lo encierra en una prisión que él mismo ha construido. La magia mediante la cual un ser humano se libera es la imaginación. Al entrenarse a sí mismo para generar imágenes mentales de las cosas que desea, al resistir estímulos sensoriales e incluso visionando lo opuesto, el ser humano tiende a asumir una posición factual de acuerdo con su visión, pues esta visión luego se transforma en su experiencia, en lugar del estímulo sensorial que lo motivó antes. La conciencia siempre asume la forma adecuada para adaptarse a su conocimiento de sí misma, y donde ese conocimiento se rompe, más allá de los límites impuestos por la experiencia sensorial, el ser humano comienza a integrarse en la imagen del ser secreto. Existe solo una mente en toda la creación. Esa mente está en cada uno de nosotros y en el verdadero estado del ser, no confinada a ninguna persona, no confinada al cuerpo. Es una conciencia central que sabe, en la cual reside todo y que reside en todo. En un estado confinado al ámbito corporal, esa conciencia asume las limitaciones que se le imponen por el conocimiento que tiene de sí misma y que recibe a través de los sentidos. Pero cuando se rompe la servidumbre a esos sentidos, mediante el desarrollo de un poder para percibir y conocer de manera directa, entonces la esclavitud a la corporeidad llega a su fin. La acción y las obras perfectas surgen de una convicción interior en la causa mental que yace detrás de todas las cosas. Un ser humano cambia el estado de su mundo exterior, cambiando primero el estado de su mundo interior. Todo lo que viene a él del exterior es el resultado de su propia conciencia. Cuando él cambia esa conciencia, altera su percepción y por lo tanto, el mundo que ve. Al llegar a una comprensión clara del proceso y del efecto de la imaginación mental, el ser humano se dirige de manera irrevocable a la trayectoria correcta que lo llevará a alcanzar su objetivo, trabajando con su propia conciencia, que es la causante de todas las cosas. Alcanza de manera infalible sus propósitos, porque en la medida en que sus imágenes mentales lo impulsan a la acción, esa acción siempre refleja esas imágenes mentales y con certeza proporciona su contraparte material. Es posible entrenar el poder mental de las imágenes, de manera que una escena o situación generada en la conciencia se presente en 3 dimensiones, con color y sonido, pulsando con vida y tan real para ti como lo es en el mundo exterior. ¿No has tenido alguna vez tales sueños? ¿No te has sumergido alguna vez en tus sueños en un mundo mental y espiritual con tal solidez y dimensionamiento que estabas convencido de que esa ilusión era real en el mundo material? Si alguna vez has conocido el poder abrumador que tienen las imágenes mentales para influenciar tu actitud y percepción, entonces verás con rapidez que la salvación de cada uno de nosotros está en entrenar este poder de las imágenes para que nos obedezca. De esta manera es posible liberarse de los impulsos y apremios de la naturaleza, de la muerte, de la enfermedad y de la destrucción, de la ineficacia y de la frustración,
porque el ser humano cuyo poder de visión interior trasciende los estímulos del mundo exterior, que de manera constante distraen la atención, está a cargo de su propia vida y es el verdadero amo de su destino. El personaje Hamlet de Shakespeare, en su famoso soliloquio, ponderó el dilema ser o no ser. De este modo, encara de lleno el desafío primordial de la vida. La mayoría de las personas solo existen, nunca en verdad llegan, en lo más mínimo, a ser. Existen como ecuaciones predecibles, reaccionando en lugar de actuar. Son compendios andantes de aforismos y tabúes, reflejos y síndromes. Con seguridad los dioses tienen que reírse entre dientes ante el espectáculo de robots que se suponen libres. Pero cuando al final la conciencia encarnada se eleva por encima del principio de dolor-placer de la naturaleza, entonces se aclara el verdadero significado de la libertad. Acción versus reacción. Existimos con la finalidad de transformarnos en algo más de lo que somos, no mediante circunstancias favorables o eventos propicios, sino mediante la búsqueda interior de una conciencia incrementada. Ser y transformarse son los mandamientos de la vida que evoluciona, que va a algún lugar y aspira a llegar a niveles más elevados. Así, el alma despierta, responde al llamado, busca, crece y se expande. Hacer menos es hundirse en la prisión reactiva del ego, con todo su dolor, sufrimiento, limitación, decadencia y muerte. El ser humano que vive reaccionando ante el mundo a su alrededor es la víctima de cada cambio de su entorno. En un momento es feliz y al siguiente triste. Hoy se siente victorioso y mañana derrotado. Siempre afectado, pero nunca afectando. Puede vivir muchos años de esta manera, envuelto en la percepción sensorial y en los altibajos de su ser superficial. Pero un día su dolor superará a su placer de tal manera que de repente percibirá que su ego es un fracasado, un producto derivado solo de las circunstancias externas. Cuando esto ocurra, o bien se asumirá en un letargo animal completo o apartándose de sus sentidos, buscará la conciencia interior y el autocontrol. De este modo, estará en camino a vivir y a transformarse de manera verdadera. Es entonces cuando comienza a hacerse evidente su potencial real y descubre el milagro de su propia conciencia, la magia en su mente. La capacidad de dirigir la propia vida no es algo que se logra mediante el dominio del mundo material, sino por la percepción mental de los verdaderos llamados en la naturaleza. El ser humano sabio no intenta doblegar al mundo para que se adapte a su manera de ser, ni trata de forzar los eventos para que repliquen sus deseos. En lugar de eso, se esmera por alcanzar una conciencia superior, que le permita percibir la causa secreta detrás de todas las cosas. Así, encuentra un lugar prominente en los eventos y al estar en completa armonía con ellos, en verdad pareciera estar moldeándolos. Se mueve sin esfuerzo a través de las acciones más extenuantes y de los momentos más peligrosos, porque su sintonía con la fuerza mental que controla el universo lo guía para realizar lo que haga falta hacer. La mente electromagnética. Esta fuerza mental que controla el universo puede denominarse como quieras y puede visualizarse de la manera que elijas. Lo importante es entender que existe, saber algo acerca de cómo funciona y de cuál es tu relación con ella. Por ejemplo, podría ser como una especie de enorme campo electromagnético. En ese caso, todas las formas de vida conscientes serían como diminutos campos electromagnéticos dentro del campo universal, buscando posicionarse en él de acuerdo con el tipo y las características de su propio campo. Cada campo individual terminaría dentro del campo principal. Todo dependerá entonces de la ley inexorable e imposible de evitar, como muestran los millones de personas que realizan las mismas tareas una y otra vez, con los mismos resultados, casi como si cumplieran con un ritual.
Quizás siempre están enfermos, siempre derrotados, sintiéndose avaros, siempre en bancarrota o siempre sin trabajo. Si le dedicamos a nuestras propias vidas un mínimo de reflexión, no podríamos evitar sobresaltarnos por cómo pareciera que nos persigue la misma situación en todas las cosas, año tras año, una y otra vez. Esta recurrencia mortal es la fuente de la mayoría de las frustraciones y enfermedades mentales. Es la raíz de todos los fracasos. Sin embargo, esto puede evitarse, y la forma de hacerlo proporciona una emancipación completa de la mente y el espíritu, porque el campo electromagnético diminuto tiene en su interior la habilidad inherente de cambiar el tipo y las características de su campo, de manera que se moverá dentro del campo principal con todo su poder y seguridad, hasta llegar a la posición requerida por las cualidades de su nueva conciencia. Lo que es importante recordar acerca de esta ilustración es que el campo electromagnético diminuto no se mueve por sí solo, sino que lo mueve el campo mayor. Tras este movimiento yace todo el poder del campo universal. Cualquier intento por parte del campo diminuto de moverse por sí mismo es, sin lugar a dudas, inútil, dado que un poder infinitamente mayor lo mantendrá en su sitio y se mantendrá allí debido a lo que es. En el momento en el que ocurra un cambio en su interior, este campo diminuto se moverá debido a un poder en su exterior y a una nueva posición en el campo universal que estará acorde a su nuevo potencial. El mundo mental. Lo anterior en verdad es una analogía, pero sin embargo, el autor S. W. Trump, en su destacado libro Física Psíquica, ha demostrado, más allá de toda duda, que el ser humano exuda ciertos campos electromagnéticos y que el planeta Tierra emite un campo electromagnético. Sus resultados están documentados de una manera tan impecable que no es posible disputarlos desde un punto de vista científico. Podríamos estar en el umbral de una prueba científica de esas áreas invisibles de la aspiración humana, que hasta el momento han sido un campo de estudio para filósofos, adivinadores y sacerdotes. En las principales universidades se han establecido departamentos de investigación de las habilidades paranormales de la psique humana, y con toda seguridad, solo es cuestión de tiempo para que nos encaremos con la prueba definitiva e irrevocable de nuestra percepción intuitiva. El poder de la mente sobre la materia. Vivimos en un mundo mental, no físico. Lo físico es tan solo una extensión imperfecta de lo mental. Cada cosa que vemos, oímos y sentimos no constituye, en lo absoluto, un hecho ineludible, sino solo la revelación imperfecta a los sentidos de una idea contenida en la mente. La preocupación por las experiencias sensoriales ha centrado la atención en los efectos, en lugar de las causas, y ha conducido a la investigación científica a un callejón sin salida, donde todo se hace pequeño o grande de manera indefinida, amurallando al ser humano, lejos de los secretos que yacen más allá de la vida. El milagro que exige nuestra atención no son los planetas y las estrellas, los elementos y los vientos, o aún la existencia de la propia vida. Es la conciencia, es el mero hecho de ser, la habilidad de decir, yo. La conciencia es un hecho indiscutible, el más grande milagro de todos los milagros, y todas las vistas y sonidos del mundo son meros efectos colaterales. El yo escondido. Estar consciente es ser consciente. No existen otras maneras de describir esto. El yo que está en tu prójimo es el mismo yo en tu interior. Podría parecer distinto por estar vinculado a una experiencia sensorial diferente, pero eso es solo porque se ha permitido ser condicionado por tal experiencia. Si nos atenemos a los hechos, la conciencia nunca es el resultado de la experiencia, sino la causa. Y donde quiera que la encontremos, está, ante todo, al tanto de su existencia, de ser yo. Existe solo una conciencia básica en toda la creación, que reside en todas las cosas,
Tiene apariencias diferentes dependiendo de las cosas en las que penetra, pero en esencia nunca cambia en lo más mínimo. Es inteligencia, conciencia, energía, poder, creatividad, el material del que están hechas todas las cosas. Es el alfa y el omega de la existencia, la causa primordial de todo. Es tu ser. Ralph Waldo Emerson escribió: todo en la naturaleza contiene todos los poderes de la naturaleza. Todo está constituido de un material escondido. Con estas palabras, Emerson rasgó el velo y tras la danza de una miríada de formas naturales que enamora los sentidos, percibió el funcionamiento de la mente y la inteligencia de las que brotan toda la vida y las aspiraciones. No puede existir paz interior o garantía de acción sin el conocimiento espiritual básico. El ser humano que vive aislado de las raíces de su ser se ha desvinculado de la fuente de todo poder y reside solo y sin recursos en un mundo hostil y amenazante. Si a ese ser se le permite al menos por una vez percibir la verdadera naturaleza de la vida y su relación con ella, pronto comprenderá que el mundo siempre refleja sus pensamientos. La máscara. La mente superficial, que también puede denominarse sentido de sí mismo o ego, es el villano de la obra que se representa en la actualidad en el escenario de la humanidad. El ser humano como una forma de vida está lo bastante evolucionado como para entender su carácter individual y único. Al mirarse en el espejo, comprende que el animal reflejado es él. Se preocupa por la apariencia y el bienestar de ese animal y pondera sus relaciones con el mundo y con los otros. En verdad, él no entiende lo que es, solo que está consciente y confinado dentro de un cuerpo en particular y etiqueta como yo a la experiencia y al conocimiento que adquiere junto con su disposición en cuanto a cómo utilizarlos. De esta manera, una ilusión lo lleva a llamar a un fantasma como su propio nombre. Escondido detrás de este fantasma, oscurecido por sus luchas y fantasías, se encuentra el ser secreto, que aun cuando está oculto y es ignorado o incomprendido, sigue moviendo todas las piezas del tablero de ajedrez que es la vida, de acuerdo con su naturaleza y aspiraciones. Nunca somos el ego o el sentido de nosotros mismos. Esas son máscaras que usamos cuando representamos los roles que encontramos en la vida. Lo que en realidad somos no es algo cambiante, sino algo entero y completo, poderoso y sereno, ilimitado y eterno, que surge de la fuente inagotable de la vida misma, y cuando aprendemos a identificarnos con ello, nos encumbramos sobre un poder que está a tal punto más allá de los minúsculos seres temporales que nuestras vidas cambian de la manera más sorprendente.